Presidente de los representantes venezolanos ante el Parlamento Latinoamericano, el diputado Ángel Medina, el día de hoy se quiere pronunciar con respecto a la situación de los medios de comunicación y la libertad de expresión en el país. Mira, decía Kofi Annan que ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural, que además fue secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz. Y lo decimos porque lamentablemente en Venezuela están ocurriendo 4 señales que nos dan claramente la razón para afirmar con mucha preocupación que en Venezuela la libertad de expresión se está perdiendo desde hace rato. Y lo decimos en primera instancia porque en Venezuela se está utilizando el papel como un chantaje, el papel a los periódicos. Después de 82 años de una fructífera carrera periodística, el diario El Carabobeño cierra sus puertas por falta de papel, un diario histórico, tradicional de la región centro-occidental del país, que además deja en situación de limbo a más de 300 personas. Lo decimos que hay un chantaje, o el papel se está utilizando como chantaje porque, según la ONG Espacio Público, más de 8 o al menos 8 diarios regionales en Anzoátegui, Nueva Esparta, Falcón, Cogede, Sucre y Monagas han tenido que cerrar por falta de papel. Lo decimos también por el caso del Nacional, quien ha tenido que apelar a la solidaridad internacional y de los medios de América Latina para seguir manteniendo su publicación y su tiraje diario. Y esa es una de las señales que nos da muestra de que la libertad de expresión se está destruyendo en Venezuela. La segunda señal, evidentemente, tiene que ver con judicializar la información. Y el caso que más conocemos en Venezuela en este momento es la sentencia ilógica, inmoral y además una sentencia inaudita contra el doctor David Natera, editor del diario El Correo del Caroní. Y estamos en presencia de judicializar la información porque simplemente se está penando con esta sentencia contra David Natera, se está penando el derecho informal y el derecho a hacer la investigación periodística. Con lo cual pareciera que aquí se está tratando de silenciar la corrupción, porque recordemos todo que esta sentencia nace producto de una investigación sobre casos de corrupción en Ferrominera. Por cierto, el mismo juez que generó la sentencia contra David Natera es el mismo juez que generó una sentencia contra Rubén González hace 4 años, que actualmente es el presidente del sindicato de Ferrominera. Tienen que ver todos los mismos casos, los dos son casos con Ferrominera, los dos es con el mismo juez y los dos pretenden silenciar la corrupción. El tercer de los elementos que nos da claramente la visión de que en Venezuela la libertad de expresión está realmente en tela de juicio tiene que ver con la política de Estado para lograr la autocensura. Y eso lo decimos con el tema de que se pretende desde el poder manipular todo el tema de las concesiones. Globovisión lo sabe, que hoy está en una situación de limbo jurídico respecto al tema de la concesión. Pero además, también en los próximos meses, Venevisión y Televen podrían estar también inmersos en este espacio de saber y no saber qué se tiene y qué no se tiene. Sin contar el caso de las televisoras regionales, que muchas de ellas hoy o cerraron sus puertas o operan prácticamente en la ilegalidad, siendo legales y estando en ejercicio. Una total ironía para el ejercicio de la libertad de expresión, una total ironía para la construcción de mejor y mayor democracia. Y el último elemento indudable que nos da a entender que la libertad de expresión en Venezuela está grave, está en situación de crisis, tiene que ver con la sinvergüenzura del espacio radioeléctrico. La propia Cámara Venezolana de Radiodifusión ha dicho que, según sus cuentas, hoy en Venezuela existen más de 1.500 emisoras, o bien ilegales o bien clandestinas. Y los del poder se hacen la vista gorda, se hacen los locos, alcahuetean y permiten la sinvergüenzura de que mientras existen unos medios televisivos y unos medios impresos que o cerraron sus puertas o están bajo la picota de generarse autocensura porque si no les pueden quitar las concesiones, se permiten que existan 1.500 emisoras ilegales o clandestinas en toda Venezuela. Todo esto configura evidentemente un déficit democrático terrible para el país. Nosotros queremos acompañar desde aquí, desde el Parlamento Latinoamericano, queremos acompañar desde la presidencia del Parlamento Latinoamericano, queremos acompañar los esfuerzos que está haciendo Tomás Guanipa como presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación en la Asamblea Nacional. Queremos acompañar los esfuerzos que está haciendo el diputado Rafael Correa en el Parlamento del Sur o en el Parlamento del Mercosur y, por supuesto, nosotros como parlamentarios al Parlamento Latinoamericano,
en mi carácter, en mi condición de presidente del Grupo Parlamentario del Parlamento Latinoamericano, en mi carácter, en mi condición de miembro de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación, nosotros tenemos el deber también de hacer esta denuncia a nivel de nuestro cuerpo legislativo latinoamericano. Es por eso que el próximo 7, 8 y 9 de abril vamos a estar en la ciudad de Panamá, en reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, exponiendo al mundo, a Latinoamérica, a nuestros compañeros diputados de América Latina, esta triste realidad que busca destruir la democracia en Venezuela y busca destruir la libertad de expresión en nuestro territorio nacional que tanto lo necesita. No olvidemos que la libertad de expresión es fundamento base para la construcción de democracia. Y si queremos hablar de cambio, tenemos que hablar de medios libres, abiertos, plurales y democráticos. Tenemos declaraciones del presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, el diputado Ángel Medina, quien entonces anuncia que el próximo 7, 8 y 9 de abril va a acudir a la ciudad de Panamá para denunciar ante la directiva del Parlamento Latinoamericano la situación que viven los medios de comunicación en Venezuela.